en un debate nacional hablando de temas de importancia que nos interesan a todos los bolivianos. Comenzamos con nuestros invitados saludándolos y planteándoles los temas que vamos a tocar hoy día. Y vamos a hablar acerca de lo que viene después del 21 de enero, 22 de enero. ¿Qué le va a pasar a Bolivia? ¿Cuál va a ser el futuro político que va a tener Bolivia? ¿Cuáles son los protagonistas, los actores? Y usted, sobre todo, amigo televidente, amiga televidente, ¿cuál es su participación y cuál es la posición que asume en torno a este proceso de transición, en esta libertad democrática que Bolivia ha conseguido a través de la lucha de cada uno de los hombres y mujeres que han estado resistiendo ante el abuso de poder? Quiero saludar en primera instancia a la doctora Moira Sandoval. Ella es analista político. Está con nosotros don Manuel Morales Álvarez, miembro del CONADE, y Fidel Surco, coordinador del Pacto Unidad y ex senador del Movimiento al Socialismo, a quienes saludo. Moira, muy buenas noches, bienvenida, un gusto tenerla acá. Buenas noches, encantada de estar por primera vez en el canal de todos los bolivianos y en presencia de los colegas y en presencia tuya, que eres un gran luchador por la democracia. Para mí es un honor estar acá. Muchas gracias, Moira. Manuel, un gusto tenerlo acá, bienvenido, placer reencontrarnos después de mucho tiempo. Así es, igual yo soy el agradecido y también primera vez que estoy en este canal, por razones históricas creo, y es parte de la democratización y por eso estoy muy contento. Muy bien, muchas gracias don Manuel. Don Fidel Surco, ex senador del MAS, coordinador del Pacto Unidad, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gonzalo, un saludo a todos los bolivianos y bolivianas, gracias por la invitación, pues estamos prestos a cualquier pregunta que se haga, digamos, en este medio. Yo sonreía un poco al principio porque me decía internamente que era la primera vez que venía al canal. ¿Es cierto eso? De mucho tiempo. Ah, de mucho tiempo. ¿De cuánto tiempo está llegando? Estoy hablando de aquí más o menos unos 10 años. ¿10 años? Cuando era dirigente sindical, claro, tenía algunas entrevistas. Posteriormente ya como autoridad y como de base. ¿Como senador nunca vino? No, nunca vino. ¿Y por qué no venía? Estaba en otros canales, ¿no? ¿Y por qué no estaba en este canal? No, pero lamentablemente, pero hay que hacer, digamos, alguna exclusividad, digamos, en algunos otros canales, porque también es más visto, digamos, a nivel nacional. ¿Otros canales eran más vistos claro, que este? Canal, digamos, Canal 7, porque era lo mismo, repetitivo, lo mismo, pero de todas maneras... ¿Se cansó no de la imagen de Evo Morales, usted verlo tanto en esta pantalla de televisión boliviana? No, pero sí, las informaciones del día domingo, claro que sí, los días sábado, domingo, que sabía el canal, eran mensajes importantes que se daba, digamos, algunos análisis de los ministerios correspondientes. Creo que eso daba un pantallazo, digamos. ¿Promete no mentir durante esta charla? Nunca he mentido. Vamos a ver, vamos a ver cuánto mentimos o cuánta verdad decimos en esta charla. En TAP, en otros programas también. Sí, por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un poco este recuento de lo que está pasando en el país. Estamos en los últimos días del 2019, histórico cierre de año 2019, año impar, y dice que el año par es mucho mejor según la cosmovisión andina y las creencias. ¿Qué nos espera a los bolivianos al inicio de la siguiente gestión? ¿Cuál es el panorama en el que estamos, tomando en cuenta que se habla de una campaña política intensa? El MAS ya está empezando también a trabajar en su gente, aunque también se dice que el MAS no debería participar porque fue parte de esta autoría intelectual de este fraude que se ha llevado adelante. ¿Cuál es la visión que tiene Moira en torno a este tema específicamente? Con lo que acabas de señalar, hay un sector de la población que busca la conciliación de todos los bolivianos. Y en ese afán se ha propuesto de que el movimiento al socialismo, al margen de que sí ha incurrido como sigla en inconductas, mediante sus representantes, mediante sus candidatos, fomentando el fraude, y eso se evidenciará en las instancias judiciales a la brevedad, hay una tendencia de la población a que se deba conciliar y se les deba dejar participar, en razón a que también esto daría cabida a que la gente que ha depositado su voto, ese importante sector de la población que no debe ser desconocido, esa gente pudiera expresar a través de los candidatos del MAS su punto de vista y no sentirse marginados de este sistema democrático. Sin embargo, Gonzalo, ese mensaje de paz, ese mensaje democrático y de unificación como bolivianos, no creo que esté siendo bien recibido por parte del movimiento al socialismo. Es decir, lo toman no como una tregua democrática, lo toman como una oportunidad de arremeter, ¿no? Y posiblemente castigar al pueblo boliviano
porque esas herramientas que siempre han habido en los sistemas democráticos, fíjate de que quienes no tienen mentalidad demócrata van por la vía subversiva, ¿no? Socavando las bases del sistema democrático y simultáneamente participan del mismo sistema para que por uno y por otro lado se aseguran acceder al poder. Suerte sin blanca se llama los juegos de azar. Entonces hay que estar atentos de que hay este comportamiento y se ve en las declaraciones, no es producto de nuestra imaginación mal pensada, malintencionada, sino en las declaraciones del presidente, que son siempre en un lenguaje muy brutal hacia el Quiero pueblo hacer boliviano. una corrección, expresidente. Pero del expresidente, perdón, mira cómo, bueno, nos vienen adoctrinando 14 años, ya lo teníamos de presidente vitalicio casi, ¿no? Sí, es verdad, del expresidente Morales. Esos mensajes no son pacificadores, no son en clave democrática, son en clave de confrontación. Entonces, ahí está la cuestión. Debemos preguntarnos si esa apertura que estamos dando no es a la vez un harakiri que nos estamos haciendo como sociedad boliviana, porque estamos abriendo una compuerta para que eventualmente, ¿no?, en aras de la democracia puedan destruirnos desde adentro como país. Ese es un cuestionamiento que tenemos que hacernos y que la respuesta, ¿sabes dónde va a estar, Gonzalo? En el comportamiento que estén teniendo estos días los asambleístas del movimiento al social. Ellos nos van a dar la clave si como pueblo estamos haciendo bien en este acto de grandeza de tener esa apertura, o si tenemos que volver a ser la sociedad movilizada exigiendo que se cumplan las leyes de manera taxativa y no se deba dejar participar al movimiento al socialismo en cumplimiento a las leyes, no en un capricho ni en un afán revanchista. Entonces creo que si bien se abre una etapa muy dura para construir y reconstruir el país, rescatando aquello bueno que pudo haberse hecho, esta etapa dura que va a requerir el concurso de todos tiene que verse de qué manera quieren participar y de qué manera quieren ser actores los seguidores, los militantes y los candidatos del movimiento al socialismo. Tienen que decirnos exactamente de qué manera quieren participar, respetando la democracia, respetando la Constitución, o boicoteando por debajo y aprovechando el sistema democrático para reposicionarse. Y esas señales se van a ver en el tratamiento de esta ley que se llama de garantías, pero que todo su contenido va dirigido a la impunidad y a boicotear y vulnerar la Constitución vigente. Entonces, fíjense que no es así nomás, señores asambleístas del MAS, que pueden ustedes estar burlándose de los designios del pueblo boliviano. Ustedes han visto hace un mesecito qué pasó con un expresidente que se quiso burlar y que varias veces lo logró, pero por última no lo consiguió de manera definitiva. Y nosotros como pueblo estamos muy atentos a todo eso que va a pasar, Gonzalo, y te digo de que escapa ya de nuestro control la forma en que los jóvenes están organizándose y están muy atentos porque finalmente este país que estamos queriendo reconstruir es para ellos, ¿no? Entonces ellos son los que también como actores principales están teniendo posiciones radicales, tratando de señalar de que no debería dejarse participar. A veces nuestro afán de conciliar, nuestra nostalgia del país democrático que nos costó construir desde hace 37 años, hace que digamos que participen. Pero te digo que la clave está en el comportamiento que tengan estos días. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Aunque en nuestra Constitución no está previsto, y en la Constitución peruana sí, el presidente peruano hace poco cerró el Parlamento, ¿verdad? Vizcarra. Precisamente, ¿por qué lo cerró? Porque tenían un comportamiento abiertamente sedicioso, no estaban viabilizando medidas que eran las pertinentes, que eran constitucionales y no estaban dando salidas democráticas. De tal modo que no fue un acto de revanchismo ni de autoritarismo, sino un acto de buen gobierno. Entonces, ténganlo en cuenta, que así como se pidió la renuncia, y fíjate lo que acaba de pasar también en Potosí, ¿no? Con el ingreso a las instalaciones donde se estaba revisando los expedientes de los candidatos a vocales, ¿no? Como el pueblo, eso ya no puedes controlar cuando el pueblo se autogestiona, se autoconvoca y toma esas decisiones. Y aquí, con esto finalizo esta parte de mi intervención. Estos son los efectos que tiene que saber leer
porque si jalan mucho la pita se rompe. Esos son los efectos que tienen que saber leer los estrategas del movimiento al socialismo, que no supieron leer o que no quisieron leer en estos últimos años, y ahí está el resultado para ellos. Pero esos efectos de cuando hay una movilización de tal magnitud, la movilización ciudadana que devino lo más importante en todos los departamentos del país, que devino en una especie de revolución ciudadana, bueno, eso sigue teniendo sus efectos como una oleada. No es que se interrumpe ahí, por ahí ahora estemos todos pacíficos y tranquilos, pero los efectos son estos, que la gente se autoconvoca, se vuelve a movilizar y empieza a presionar, como pasó en Potosí. Muy bien, gracias, Moira. Don Fidel Surco, el MAS está buscando impunidad, el MAS está jugando sucio, se está aprovechando la democracia y quiere simplemente hacer creer algo a la población y no es sincero el MAS. ¿Por qué se debe creer en el MAS? Bueno, Gonzalito, hay que ser claro, ¿no?, para el país. Quiero empezar haciendo, digamos, un punteo, haciendo una evaluación, un análisis al respecto. ¿Cómo se llega a la ley de garantías? Lo que habla la analista. ¿Cómo se lleva a las elecciones generales, elecciones generales 20 de octubre? ¿Cómo se concentra la especulación, ¿no?, de algunos sectores cívicos y algunos partidos políticos, ¿no? Hay que ser más claro. Comunidad Ciudadana se declara que entra como un segundo ganador, ¿no?, proclamándose para ingresar a una segunda vuelta, o una supuesta segunda vuelta, ¿no? Prácticamente, por algunos mal manejos, no sé, por el tema del órgano electoral, ¿no?, del sistema, se cuelga a esa hora de las 8 de la noche, ¿no? A ver, hagamos, permítame un paréntesis, como usted ha hecho claridad, permítame una aclaración. A ver, no me diga algunas cosas raras, usted sabe muy bien qué ha ocurrido. ¿Ha habido fraude en ese tema o no ha habido fraude? ¿Y quién ha hecho el fraude? Porque partamos por ahí, porque luego lo demás es discurso y charla, usted sabe muy bien eso. Ahora mira, el tema de fraude o qué, ese tema, ¿quién tiene que hacer? Ahorita está en investigación. ¿Quién ha hecho? Supuesta mega fraude. Para nosotros es ¿Usted habla Aymara? Habla Han Carisimti. ¿Qué quiere decir Han Carisimti? No mientas. No mientas. No nos mentiremos, tampoco mentiremos al país. Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que seamos yo quiero claros decir. para que la gente en este debate nacional tenga la claridad y la transparencia de los actores sociales. Ahora yo le digo, han hecho creer este fraude al país, pero las investigaciones, ¿quiénes tienen que dar? Cómo el presidente en ese momento, Evo Morales, ha solicitado a la Organización de Estados Americanos a que haga la auditoría, ¿ya? Y se adelanta la Organización de Estados Americanos a especificar sí que ha habido un fraude, pero no sabemos cuánto, ¿no? Tal vez habrá unas cifras, pero no hay un resultado final todavía existente, una auditoría, ¿ya? Entonces, ese es el tema. Ahora, después de eso viene ¿qué? ¿Ya? Las movilizaciones cívicas, ya para hacer un golpe de Estado. ¿Ya? Había una intención, hay que decir claro, no hay que mentir. Algunas personas en la calle siempre me lo piden. Hable con claridad al pueblo lo que ha pasado, a todos los bolivianos y bolivianas. Porque hay mucha gente que en este momento lo está escuchando. El golpe cívico, ¿cómo llega? ¿No? ¿Cómo llega la CONADE, ¿no?, el Consejo Nacional de la Democracia, conjuntamente los jóvenes estudiantes de las universidades? Los movimientos sociales en el país no hemos participado en primera instancia, ¿ya? Después, ¿cómo llega el amotinamiento policial y lo militar? Y han pedido su renuncia hasta del presidente. ¿El presidente qué hace? Ya no quería esos tipos de enfrentamiento entre bolivianos. Disculpe, ¿usted cree que la gente le cree eso a usted? Mira, nosotros tenemos esa imagen, nosotros tenemos esa percepción. Persona que se escapa es delincuente confeso. ¿Quién lo dijo? No, mira en este momento quién confeso. Pero ¿quién se escapa y quién es confeso ante ello? O sea, no, tampoco así. Aquí ha habido una presión. Hay que ser claro, Gonzalo. ¿La presión de quién? La presión del pueblo, de un sector. Pueblo, usted lo ha dicho, de un sector, no del pueblo boliviano en su generalidad. Y hay que ser claro.
y era un golpe de Estado. Algunos dicen autogolpe. Quien ¿No? se escapa es delincuente confeso. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Le pregunto a usted. No, no. Yo no estoy diciendo que es autogolpe. ¿Pero quién No es dijo delincuente. eso, don Fidel Surco? Nadie. ¿Nadie dijo eso? No, Pero don hablemos Fidel claro. Surco, usted no está escuchando, no está leyendo la A ver. historia de este país y No, las no, no. declaraciones de Morales. Morales se confesó que era delincuente. Pero se fue del país. Eso no significa que es delincuente o confeso. Pero él lo dijo, quien se escapa es delincuente confeso. No. Yo no comparto con eso, Gonzalo. Bueno, pero es lo que dijo, le estoy transmitiendo solo lo que dijo Morales en su momento. Pero usted habló del CONADIE. ¿Qué dice el CONADIE que está frente a usted? Escuchemos lo que dice. Vamos a terminar. Bueno, mira, terminar el tema de lo que es la ley de garantías. Y es por eso que este tema, muchos nuestros dirigentes nacionales, nuestras autoridades, ¿ya? Diputados, senadores, dirigentes, ¿ya? Por esa situación y la quema de órganos electorales departamentales en Potosí, en Santa Cruz, en Chuquisaca, en el Beni, ¿ya? Y de senadores y asimismo de gobernadores han sido atentados contra su vida, contra los derechos, a la familia, han quemado domicilios, ¿ya? Entonces, eso aquí ha convocado y ha desatado al enfrentamiento entre bolivianos. Prácticamente en ese momento no había, por la renuncia del presidente ya no había inclusive hasta ni presidente, ¿ya? Por eso que los sectores, en nuestra demanda, en el pliego de la pacificación para el país, hemos planteado como pacto de unidad, en base a los 13 puntos, ¿no? En el Palacio, para nosotros no es presidenta, para los sectores de las organizaciones sociales, ¿no? Es una presidenta autoproclamada todavía, nos reconocemos, ¿no? Ahí planteamos justamente las garantías para los dirigentes. En su primera instancia hemos pedido como sectores, yo estaba ahí a la cabeza. Eso es impunidad. No estamos hablando de impunidad todavía, pero déjame explicar. Hemos pedido garantías para que lleguen nuestros dirigentes del interior del país, porque estaban perseguidos y con mandamientos de aprehensión, ¿ya? Hemos firmado las garantías para que lleguen para hacer un diálogo el día sábado en la noche. Y justamente ese día, ¿no? Entablamos la mesa de diálogo frente de cara al pueblo. Y Fue transmitido por ese canal. Claro. El canal de todos los bolivianos. El canal de todos los bolivianos, el canal 7, ¿no? Que justamente es el Estado. Y justamente ahí planteamos en su primer punto, planteamos garantías para los dirigentes y para las autoridades electas y para las autoridades asambleístas departamentales y justamente para todos en realidad, ¿no? En ese entonces, y justamente la anulación de decreto, y otros temas concernientes en el pliego. Y justamente la ley de garantías, ¿no? Estaba contemplado un 70-80% de nuestra demanda, la ley de garantías. Y en la ley de garantías está el tema de lo que es la indemnización a los heridos, que justamente sacó un decreto supremo que algunos sectores están rechazando. Está la indemnización de nuestros fallecidos y la investigación de todo lo que se ha podido, digamos, realizar en los actos de sedicioso, en los actos delictivos, en los actos de genocidio, prácticamente en las masacres de Sencata, masacres de Sacaba, masacres en la zona sur, en San Julián, en Yapacani, en Montero. Entonces, toda esa situación está contemplada. Ahora, muchos analistas, lo que también hablaba aquí la participante, muchos analistas decían que es inconstitucional, ¿ya? Si fuera inconstitucional, no estaría contemplando en lo que es la Constitución Política del Estado. Hablamos plenamente los derechos fundamentales, los derechos políticos, las garantías, y que justamente está todo en la Constitución. Inclusive se hablaba impunidad para el presidente Evo Morales, ¿ya? Que en el artículo 7 justamente ingresaba un punto donde decía hasta la promulgación de la ley. Justamente lo hemos retirado, esa parte que ya no está en el artículo 7, ¿ya? Ahora, prácticamente lo que nosotros solicitamos y hemos pedido, estaba presente la Iglesia Católica, los organismos internacionales, Naciones Unidas. ¿ya? Naciones Unidas,
Y justamente ha sido en el Palacio. Se han comprometido. Hemos consensuado un proyecto de ley. ¿Ya? Y ese proyecto de ley justamente tenía que ser aprobado en la Asamblea. Y hemos quedado para ese día domingo que promulgue la ley. Nos dijeron que tenemos 2/3. Pero prácticamente desde ahí se ha ido alargando ese tiempo hasta ahora. ¿Ya? Entonces, yo repito en este momento, Gonzalo, que no es inmunidad, no es impunidad. En este momento, la ley de garantías está claramente establecido en un artículo el tema de la investigación. ¿Cómo puedo defender como dirigente aquel delincuente, aquel terrorista, aquel narcotraficante, aquel que ha hecho genocidio, sedición, que ha hecho actos que están dentro de la Constitución? Reñidos contra y el Código Penal establece claramente y tipifica los tipos penales. Permítame, antes de darle paso a don Manuel Morales, una simple aclaración. El diálogo, que fue un fin de semana, sábado en la noche, duró hasta las 3 de la madrugada. Recuerdo muy bien que el exministro de la presidencia le dijo, pero nosotros no estamos persiguiendo a nadie. Son los fiscales que ustedes han puesto, el fiscal general, los fiscales, que ellos son a quienes tendrían que ir a reclamarles, no a nosotros no tenemos ningún poder. Son los fiscales que ustedes han puesto quienes debían reclamar. Y ustedes evidentemente no tienen forma de discutir porque no había argumento para reclamar, porque ahí se quedaron callados y no dijeron, claro, permítame terminar. Y ese es un tema muy claro. Es la fiscalía y no es lo que... le recalcó muy bien ahí el señor Jerjes Justiniano, dijo, nosotros no manejamos el otro poder, respetamos y no vamos a hacer lo que hacía antes el anterior gobierno, de meterse en los poderes del Estado, inmiscuyéndose, y nosotros no podemos meternos en el tema. Si ustedes quieren reclamar, vayan a reclamarle a sus fiscales que ustedes pusieron durante 14 años. Fue muy textual, simplemente como aclaración. Pero quiero preguntar una cosita como detalle, don Fidel Surco. Sí. ¿Con quién hablaba por teléfono? ¿Con Evo Morales habla usted por teléfono? ¿Pedía instrucciones por teléfono todo el tiempo? Porque usted hablaba, decían algo y usted inmediatamente estaba con el celular como pidiendo, a ver, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Con quién hablaba? Mira, prácticamente, me adelanto a ese tema del celular. ¿Sabe qué? Tenemos nosotros todo un equipo jurídico. Con el presidente Evo Morales, hasta el momento, no nos hemos comunicado. Pero sí con los dirigentes nacionales... ¿Usted no es desconfianza? No. Mira, ¿sabes qué? Lo que me interesa, porque sabe que lo que interesaba a este país, porque estaba totalmente descabezado nuestras organizaciones nacionales, ¿ya? Sabían muy bien que mi persona, usted conoce mi trayectoria, y sabemos que su única dirigente a la cabeza que estaba era Segundina, de las Bartolinas. Todos los dirigentes estaban en sus lugares, regiones, que no podían salir. Entonces, ha sido un pedido de los movimientos sociales y organizaciones que exdirigentes que han conducido el país, ¿no?, retomen esta actividad y tengan que pedir alguna garantía para poder, digamos, consolidar este diálogo. El pueblo fue más fuerte que los dirigentes. Sí, sí. Pero yo le digo este tema yo le quiero decir. Ese tema, lo que ha ocurrido, ¿ya?, ha sido totalmente nefasto, ¿ya? Y eso, ojalá en la historia... Este es un golpe, yo le digo así, un golpe del siglo XXI, que ha sido fuerte para los sectores sociales. ¿Quién no quiere vivir? Es su punto de vista como tienen otros. Claro. No me ha respondido el tema del celular. No habló ¿con quién hablaba? No, prácticamente... ¿A quién pedí instrucciones? Yo no pido instrucciones a nadie, ¿ya? Y justamente decía el señor ministro Murillo que está recibiendo instrucciones desde México. En ningún momento recibimos instrucciones. Del Chapare sí recibía. Pero del Chapare no, solamente los dirigentes que están en las regiones, en los departamentos, ¿sabes? Compañero Surco, diga esto, reclame por nosotros, vele por nosotros, no nos quedemos callados, compañero. Muy bien. ¿No? Eso es. Manuel. Hay temas interesantes, hay muchos aspectos. Yo me quiero centrar en el tema del fraude, ¿no? El tema del fraude es un tema que yo creo que ya no está en discusión, porque el tema del fraude ha sido demostrado y quiero explicarte más o menos cómo nosotros lo vemos, ¿no? 20 de octubre se dan las elecciones, se interrumpe la transmisión del TREP, al día siguiente nosotros damos conferencia de prensa como CONADE y señalamos que es inadmisible la interrupción del TREP. 19:40 va a ser exacto. Exactamente. A los 2 días convocamos a una movilización, a un paro nacional,
y señalamos que ha habido un fraude. Posteriormente hacemos una denuncia pública, presentamos el documento del ingeniero Villegas con aproximadamente 180 páginas, 190 páginas, y señalamos que en Bolivia ha habido un fraude estructural que componía más o menos 19 variables. ¿Qué es lo que señalamos en ese entonces? Hasta ese momento se estaba hablando del tema de la segunda vuelta como una posibilidad, ¿no? Pero a partir de la denuncia que hacemos, señalamos que el fraude ha sido estructural, y creo que es importante que el país sepa y que definamos si ha habido o no ha habido fraude. Que era estructural, que no solamente era el fraude a nivel de presidente, vicepresidente, sino que también el fraude se había dado en la elección de diputados y senadores. Por lo tanto, no se podía ir a una segunda vuelta, presuponiendo que los diputados y los senadores estaban siendo elegidos legítimamente, legalmente. Si el fraude era estructural, ya no había opción a la segunda vuelta. Y ya estábamos en medio de las movilizaciones. Resulta que llegamos al 10 de noviembre, y esta parte es muy importante conocerla. Según los relatos, el presidente Evo Morales se entera a eso de las 3 de la mañana que la OEA ya tenía el informe preliminar. Se intenta comunicar con Almagro, no lo logra para parar el informe. Una vez que el informe es difundido por las redes sociales a primera hora del 10, día domingo, el presidente Evo Morales hace dos acciones que me parecen muy importantes y que van a ir en el sentido de aceptar que ha habido el fraude. Dos acciones. Primero, convoca a través de la prensa a que se haga un encuentro de los partidos políticos que han obtenido diputaciones, los que han obtenido votos que los habilitaban, para ir a un encuentro y definir ya no la segunda vuelta, sino nuevas elecciones. Pero ese día el presidente, y está en la prensa, el gobierno del presidente da otra acción, da otro paso muy importante, Fidel, y que tú tienes que tomarlo en cuenta. A través del fiscal general del Estado Plurinacional, el ministro de Gobierno, empieza a señalar que los vocales del Tribunal Supremo Electoral van a ser detenidos e investigados por el informe de la OEA y por el fraude. Y en el transcurso del día, al mediodía, el fiscal da una conferencia de prensa y señala que se está yendo a prender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, y esto es de conocimiento público. Por lo tanto, si el presidente, hasta esas horas, ya horas de la tarde, no hubiera aceptado la teoría del fraude, no hubiera renunciado en la tarde. Porque el fraude genera una modificación del escenario político. Ya los policías se habían acuartelado, no vamos a decir amotinado, y ya también en horas de ese día, 10 de noviembre, el señor Calimán había sacado un pronunciamiento que no era un golpe de Estado técnicamente, sino que le sugería al señor presidente que dé un paso al costado. En esas condiciones, el presidente renuncia, ¿no? Y se va a México. Deja de ser presidente y se convierte en asilado político. Fíjate que si el fraude hubiera sido una mentira, que si el fraude no hubiera sido real, el presidente no hubiera tenido que renunciar, ¿no? Entonces, es la evidencia más concreta, y la detención de los vocales se da por una orden del ministro de Gobierno, del fiscal general del Estado Plurinacional. No ha sido la después posterior presidenta, a los 2 días que asume, la que ha iniciado la persecución penal contra los vocales. Entonces, para mí ese tema está absolutamente claro. Está ahí clarísimo, ¿no? Está correcto. Sí, para nosotros está clarísimo, ¿no? Ahora bien, hay otros temas más que han venido, ¿no? Y creo que es importante discutir. Me parece bien que esté acá Fidel, porque él representa a los movimientos sociales y al MAS. Lo que nosotros señalamos es que en Bolivia ha habido 2 periodos históricos donde los presidentes no han logrado, constitucionalmente electos, no han logrado culminar su mandato. El 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada no logra culminar su mandato, y es fruto de un levantamiento popular, sobre todo en la ciudad del Alto, la que después de varios días y 64 muertos logra que Gonzalo Sánchez de Lozada se vaya del país.
Nadie en esa época ha dicho que ha habido un golpe de Estado, aunque Sánchez Berazai en alguna locución en Estados Unidos ha dicho que eran víctimas de un golpe de Estado. Entonces, ¿qué ha pasado en el 2019? Es una segunda oportunidad donde el presidente Evo Morales no ha logrado culminar su mandato, que es hasta el 20 de enero. Y no ha logrado culminar su mandato porque ha habido un levantamiento popular. Ahora, tú has dicho en alguna parte que ha sido una parte del pueblo. Yo te acepto eso, ha sido una parte del pueblo. Una parte que por lo general nunca se movilizaba por sí mismo, que es la gente de la clase media, la gente que vive en las ciudades. Siempre nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar por los movimientos sociales, a luchar por los indígenas, por los obreros, incluso nosotros en nuestra calidad de gente clase media, intelectuales, lo que sea, hasta hemos estado dispuestos a dar nuestra vida por los sectores sociales. Pero esta ha sido una revuelta que ha venido desde las clases medias, levantando una bandera que es bien atípica, es la bandera de la democracia y la dignidad. Anteriormente, la gente sale a hacerse matar por el aumento de salarios. En el Alto, el año 2003, la gente ha salido a hacerse matar por recuperar el gas, recuperar los recursos naturales. Pero, paradójicamente, o de manera muy extraña, el 2019 sale a que se respete su voto. Lo que había sucedido el 20 de octubre, que no se lo transgreda. La democracia, un bien abstracto, ¿no? Pero se viene arrastrando desde el 21 de febrero de 2016. Por supuesto, es una cosa que ha ido creciendo, pero además es una cosa muy importante, y quiero remarcar esto. ¿Acaso un fraude electoral? ¿Acaso el hecho que no se respete el 21F, porque mal o bien se ganó, ¿no? Y el Evo perdió? ¿Acaso eso no es una vulneración a los derechos políticos y electorales de la población? Cuando hablamos de los derechos de las personas, ¿es solo el derecho al trabajo? ¿Es solo el derecho al ingreso? ¿Es solo el derecho a la educación? ¿Y qué hay del derecho a participar y que respeten tu voto? Que la decisión que se tome, por más que sea equivocada, que se respete, porque finalmente son las reglas del juego que nos permite la convivencia más o menos civilizada. El fraude, la negación del 21F, han sido manifestaciones brutales, Fidel, brutales de negación de los derechos políticos y electorales de la población. Y la gente ha salido a reaccionar. Es por eso que tú decías que, claro, un sector se levanta contra el gobierno del Evo, como antes se levantaron contra Goni, o finalmente como antes se levantaron en otras épocas, el 52 o en otros momentos. Entonces no ha habido un golpe de Estado, ha habido un levantamiento popular, entre comillas, y democrático. Y este golpe, con un fraude de por medio, ha posibilitado que el presidente renuncie y ahora tiene una condición jurídica de refugiado político, en México o en la Argentina, o asilado. Asilado estaba en México, ahora se va refugiado político a la Argentina, ¿no? En ese contexto, prácticamente ya se va a cumplir en el mes de enero el mandato del presidente, pero ya de un expresidente que ahora se encuentra en calidad de refugiado, y lo que se ha abierto en Bolivia es una sucesión constitucional. Y ahí, para terminar, quiero indicarte lo siguiente. No hubiera sucesión constitucional en Bolivia si no hubiera habido participación del MAS. Y eso tienes que aceptarlo. A través de la elaboración de la ley de convocatoria a las elecciones, de convocatoria a las vocales, donde el MAS, quiérase o no se quiera, a través de la elaboración de esas dos leyes y de un pacto político del que tú has hablado, que no solamente se reduce al tema de las garantías, ha firmado y ha rubricado un reconocimiento explícito al gobierno constitucional transitorio de Yanine Áñez y ha viabilizado la elección de nuevas elecciones. Entonces, por más que ustedes digan de boca para afuera que ha habido un golpe, de boca para afuera que no ha habido fraude, de boca para afuera que se sienten arrinconados, que se sienten perseguidos, en el fondo lo que el MAS ha hecho, fruto de esta movilización democrática que se ha dado, de las negociaciones que se han dado, es viabilizar este proceso. Y pena, pues, hermano, así son las cosas, a veces en la vida, a veces en la guerra, se gana. Ustedes han ganado 14 años, han ganado 365 días de esos 14 años, todas las batallas,
contra el TIVNIS, contra los discapacitados, contra los médicos, contra la gente que lucha contra los transgénicos, lo que tú quieras. Nos han ganado 365 días de 14 años, pero a partir del 10 de noviembre ustedes han perdido, se ha reconfigurado el escenario político y ahora vamos a entrar a otra situación que es lo que nos corresponde hacer. Muy bien, tenemos 10 minutos antes de irnos a la primera pausa. Por favor, les voy a pedir que sean más breves las intervenciones y puedan interrumpirse en este conversatorio que tenemos. No sé si Moira quería agregar algo más de lo que ha escuchado de Fidel o de Manuel. Sí, cuando había señalado Fidel acerca de que el pueblo está muy atento al comportamiento del MAS, por ahí habría que disgregar lo que es el MAS, ¿no? El MAS tiene una base social que tú representas, Fidel, que es altamente respetable por todos nosotros, que son los movimientos sociales populares. Y creo que no la tienen fácil ustedes al dirimir qué acción van a tomar, porque ustedes tienen la imposición de los dirigentes prófugos, de las ex autoridades, y también tienen la presión de las bases. Fidel, que tú sigas manejando, y permíteme tutearte, yo te considero un hermano, un compatriota boliviano, que tú sigas manejando ese discurso que ha articulado tramposamente el MAS y quieras llevarnos al terreno de dirimir si hubo o no hubo fraude, cuando ya se ha constatado y cuando la mayor confesión, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba, dice un adagio jurídico, del presidente en su renuncia. El presidente estaba presionado en última instancia a renunciar, no a irse. No había un solo acto violento en las calles dirigido hacia él, ninguna arenga, ningún tipo de ánimo belicoso ni revanchista. Él se fue porque su conciencia le pesaba y sabía además de que tenía un plan macabro que era volver. Y sabes, Fidel, esto quiero que tú lo tengas en cuenta y lo tengan en cuenta lo que siempre he señalado cuando he tomado contacto con organizaciones sociales. A todos aquellos que forman parte de la base social del movimiento al socialismo están destinados a ser usados y desechados, Fidel. Eso que acaba de relatar Manuel, eso que se hizo contra el Tribunal Electoral, eso lo organizó y lo digitó Evo Morales. Los presiona, los usa para orquestar, montar y ejecutar un fraude y después los manda a apresar, Gonzalo. ¿Quién lo mandó a apresar? Yanine Áñez todavía no era presidenta, ni se imaginaba. El fiscal Lanchipa, ¿quién lo puso? Esos señores iban a hacer carne de cañón para que se... Imagínate, Fidel, que tú crees o el pueblo creerá de que los vocales del Tribunal Electoral son de oficio, van a hacer un fraude. No, ¿verdad? Entonces, estos señores tenían un encargo y yo quiero que tú lo reflexiones. Tú ahorita vas a poder ejecutar acciones, sostener un discurso, vas a poder incluso adoctrinar algunas de tus bases, vas a poder llevar y ahí concluir, vas a poder llevar adelante toda una parte, y aquí te hago notar, una parte de un plan que tú no conoces en su totalidad, todo el plan, ellos lo conocen, los prófugos. Vas a llevar adelante un plan. Tú no sabes en el futuro si a ti no solamente te van a procesar, te van a culpabilizar como el Tribunal Electoral, o por último, Fidel, te van a llevar a que estés por delante de carne de cañón mientras ellos están a buen resguardo. Esa reflexión yo quiero que la tengan, no solo las bases, sino los dirigentes intermedios, que ya la tuvo inteligentemente Eva Copa. Por eso está actuando en apego a la Constitución y al requerimiento de las mayorías de este país. Vamos, porque somos una gran mayoría. Fidel. Bueno, el tema del fraude, conocemos ese tema, ¿ya? Pero eso hay que dar una tarea. ¿Quiénes están haciendo las investigaciones? Todos están ahorita en investigación. Si hubo o no hubo fraude, pero en este momento están. Si hubo fraude, hay que ver quiénes son los responsables. Un paréntesis, don Fidel. En su conciencia, en lo personal, en lo humano, como dirigente, mire a la cámara y dígale, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Se está jugando su credibilidad acá. Mire a la cámara. Mira, si hubo fraude, yo quiero decir así al país. Habrá un fraude sistemático, ya, tiene que ser eso, ya. Habrá un fraude, tal vez, en el sistema nacional del órgano electoral plurinacional de los órganos departamentales. ¿A qué? Pues no puede haber un mega fraude
cuando se están centrando a un 4% de un fraude. En este momento se está llegando a ese resultado. Pero ese no significa, ¿ya? Eso no significa que ha habido un total fraude, ¿ya? Poquito nomás ha habido para usted. No, pues, pero es un tema, eso lo dice. Eso lo sea dice. un poquito, sea mediano o mucho, es fraude. Pero es un tema fraude sistemático. Sí, pero no podemos seguir con el tema de la irregularidad. Ya, pero quiero decir un ratito antes que termine. Si ha habido golpe o no ha habido, para nosotros ha habido golpe de Estado, cívico, militar, policial, por todo motinamiento. El presidente, yo les reitero, no hubiera renunciado si no se hubieran quemado los órganos electorales departamentales, si no hubieran quemado sus casas de los dirigentes, en Potosí, de nuestro hermano Teodoro, de los dirigentes nacionales de la CSUCB, ¿ya? Dirigentes que han sido capturados, han sido, digamos, por los cívicos, no el gobierno no ha instruido en ese momento, eso ha sido el sentimiento. ¿Quién no? Hasta yo, que he sido exdirigente, que me lo quemen o que me lo agarren a mis hijos o que me lo persigan a mis familias, que me lo lleven a la plaza de Potosí, que lo vayan a amarrarlo y ahí aguasquearlo, echarlo con agua, andarlo patapilas y de rodillas. Eso ha sido. Es que eso fue efecto de algo y tú sabes lo que pasó en Vila Vila. Sí, no, nada más te lo digo. No, por eso yo con todo respeto también yo lo digo. Ese es que ya no se quería esa situación. Ya. Por eso que el presidente, pensando en sus dirigentes, pensando en ese boliviano, ha dicho, inclusive se lo ha pedido inclusive la Central Obrera Boliviana. Sí. Y mucha gente ha pensado que la Central Obrera Boliviana ha traicionado al presidente. ¿Ya? Y no es así. Esa ha sido por el sentimiento. Y esperemos que el presidente, desde ahora también, haga una reflexión. Por eso yo digo a mis dirigentes. ¿Qué reflexión quiere hacer el presidente? ¿Qué le exhortas? Mira, Quisiera saber. Esta es una reflexión para todos. Para nosotros mismos. ¿Por qué? También ha sido un descuido de nosotros mismos. ¿Ya? Del mismo gabinete ministerial y del mismo presidente, vicepresidente y de los dirigentes nacionales. Porque no hemos sabido controlar. ¿Por qué? Yo les voy a decir, hasta el momento todo el país clama y pide, ¿ya? En este momento, porque ha habido grandes avances político, económico, social en el país, estabilidad económica en el país, grandes transformaciones, y en eso nadie lo va a negar, ¿ya? Sí ha pero sido... con tanta plata, Fidel, claro que la obligación de una autoridad es hacer eso. Yo no soy exministro, no soy nada, pero no conozco el tema, pero he sido senador, he sabido fiscalizar, he sabido cuáles son mis tareas, mis atribuciones, mis funciones. Pero a todos los que ha fiscalizado usted ha salido aplaudido. Claro. Pero tampoco diga que ha fiscalizado, porque ¿qué ministro ha salido con un...? Otra cosa, Gonzalo, que me preguntabas hace rato. El Ministerio Público es del MAS, la justicia es del MAS, todos dicen eso. Pero hasta el mismo Justiniano en el Palacio. ¿Saben qué? Renunció Evo. Al día siguiente, toda la justicia se volcó contra nosotros. ¿Y quién pues ha puesto el sello azul para el presidente? Pero yo creo que usted está equivocado, Fidel. No, mira, ahora, no solamente ha sido la justicia. Ahora mire, Gonzalo. Usted se va a dar cuenta en la gente, sí. Usted va a las instituciones públicas en las calles, ahora nadie es masista. Sí. Todos dicen, yo no soy masista, no soy masista. Entonces, creo que también ahí hay ha subestimado que ha creído que tiene mucha gente. ¿Qué le digo, Gonzalo, en ese tema? ¿Por qué no quiere ser masista? ¿Por qué no quiere ponerse la casaca azul? Porque piensan que lo van a agarrar y ser criticado. Yo no tengo miedo en la calle, más bien soy más aplaudido en la calle. Ahora yo le digo al señor ministro Murillo, ¿quién pues demanda al Ministerio Público? ¿Quién se querella? Ha sido pues, el ministro de Gobierno. Ahora, ¿quién ha implantado los delitos? ¿Quién ha puesto pues esas dinamita, esas granadas? ¿Un campesino tiene una granada de gas? ¿Un campesino tiene dinamita? Otra cosa, minero. Esa es su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, toda esa situación, ¿cómo lo ve el país? ¿Cómo lo ven nuestros hermanos? Y eso, mira que estoy en carrera de abogacía, por lo menos uno ya conoce los derechos, ¿no? Yo creo que esa parte no han sabido valorar. Y nos decía, inclusive, tienen 2/3. Pero... A ver, pero Fidel, intimidación. Sea correcto en su análisis, y usted está bien que se victimice su derecho, pero permítame decirle algo. ¿Quién amenazó con matar de hambre a los bolivianos? ¿Quién ha amenazado instruir combate y combate? ¿Quién ha amenazado con un Vietnam, otro Vietnam? ¿Quién dijo se va a contar los muertos por docena? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo cree que debía reaccionar una población que se siente amenazada?
Ahora, o sea, pero dígame, ¿quién debía hacer eso? O sea, ¿debía quedarse callado alguna autoridad que entre? Decir, no, pobrecito, nos están, ¿sabes? Un jueguito, o como decían, una jodita para videomatch. Ahora, digamos, está hablando Murillo de una declaración del presidente Evo Morales hacia un dirigente. No sé, también hay por debajo que alguien le saca por pantalla, ¿no? Lo dijo públicamente, mira, en Cochabamba también. Él ¿no? ya ha salido fuera del país. Una cosa tiene que recordar, Gonzalo. El presidente Evo Morales sigue siendo dirigente del presidente Trópico de Cochabamba. El presidente Evo Morales sigue siendo presidente del instrumento político por las unidades del movimiento al socialismo, ¿no? Es dirigente político y es dirigente sindical. Yo fuera dirigente sindical, estaría desde cualquier autoridad, puedo hablar con mis dirigentes, ¿no? Si se levanta o no se levanta la movilización. Y por lo tanto, como es presidente, como ya estaba fuera del país, asilado, ya, seguramente ha habido esa intervención, esa comunicación. ¿Le parece correcto eso? No sé si será correcto o no, pero sabe qué es correcto y qué no. Pero como dirigente yo le diría que sería correcto, porque es una instrucción. ¿Que maten de hambre a todos? A ver, yo le digo, no es matar de hambre, pero todito. Ahora yo le digo un año. No, dígame, ¿es correcto eso? A ver, un año. Los cívicos, ¿qué han hecho? Los empresarios, en un momento, ¿qué nos han hecho? Cuando había la libre importación. Se habla de empresarios y cívicos. Al pueblo que no tiene empresario y cívico, ¿qué le va a decir? Las organizaciones, no hay otra forma para las organizaciones de poder movilizarse. No seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso. Me quedo con esa frase antes de la pausa. ¿Me parece? Vamos a la pausa y enseguida retornamos. Seguimos en el debate nacional con nuestros invitados hablando de la democracia, hablando de lo que se viene al país, de lo que Bolivia espera y los bolivianos. Fidel Surco, ex senador del MAS, decía que el CONADE fue parte de este golpe. Y estamos con un representante del CONADE, don Manuel Morales, que nos va a contar qué participación tuvo en este proceso, como dice Fidel, de un golpe. ¿Cuál es ese golpe al cual se refiere Fidel que el CONADE participó? Bueno, el CONADE no ha participado de ningún golpe, ¿no? Porque en Bolivia lo que ha habido es lo que le estaba comentando, ¿no? Ha habido una resistencia democrática a los 14 años del gobierno, o 13 años. Ha habido un proceso de desobediencia civil frente al proceso electoral que se venía, donde se volvió a imponer la candidatura ilegal de Evo y Álvaro después del 21F. Y esa desobediencia civil se agudizó, se fortaleció con el tema del fraude y la movilización democrática. Ahora, como les comentaba, ¿no? Sucede que en Bolivia somos el país donde más golpes de Estado ha habido en el mundo. Un extranjero, una persona que es estudiosa de afuera, con buenas o malas intenciones, difícilmente va a venir a decirnos a los bolivianos qué es un golpe de Estado y qué no es un golpe de Estado. Para que haya un golpe de Estado, en primer lugar, tiene que haber una fuerza armada, militar o policial que se alza contra el orden establecido. Cuando Calimán le solicita, como Fidel ha dicho también, la COB le solicita a Evo Morales que renuncie, no le estaban poniendo el revólver en la nuca, ¿no? Ni le estaban obligando a firmar una carta de renuncia. Es más, el día 10 de noviembre, Evo Morales, de manera espontánea, voluntaria, hace varias declaraciones, como les he dicho, convoca a la oposición a que se pueda reunir para convocar nuevas elecciones. Incluso ahí, luego ya en una entrevista que le hace el de la BBC de Londres en México, él incluso dice ahí sin la participación de Evo, pero en ese momento no lo dijo, ¿no? Luego acepta irse al exilio, mientras tanto estaban deteniendo a los vocales, o sea, ¿dónde hubo golpe de Estado? Ahora, si se dice que fue un golpe policíaco, ¿no? Los policías lo que han hecho ni siquiera es amotinarse, y eso lo ha aclarado al principio, porque amotinarse significaba que ellos se alzaban en armas contra sus propias autoridades, sus comandantes, y eso es un motivo policial. Y en ese momento las Fuerzas Armadas, porque Calimán era leal a Evo, tenían toda la potestad de ir y militarmente intervenir todos los recintos policiales, que hasta esos días, incluso acordate Fidel, habían estado en una sincronía, en una armonía muy bonita con los movimientos sociales del MAS, que dinamita en mano estaban enfrentándose a esas movilizaciones democráticas que salíamos a las calles
y que de pronto nos enfrentamos a la policía se abría, salían por detrás gente con dinamita, nos arrojaban la dinamita y la policía se volvía a cerrar. El caso de Cochabamba, el coronel Grande, excomandante de policía departamental en Cochabamba, Sí. que acogía a los sectores del MAS y arremetía contra la sociedad, ¿no? Que fue muy Exacto. observado. Y luego en la noche ya los jóvenes iban con sus cascos, con sus escudos, había mayores enfrentamientos. Y yo te digo, la policía se quebró, porque después de 17 días de movilización democrática, la policía ya no podía más contener a esa movilización. Estamos hablando de una movilización gigantesca, Fidel, acordate. Excepto Cobija, todas las capitales departamentales estaban bloqueadas en todas las calles, en todas las calles, en todas las esquinas, y había marchas. Y un aspecto fundamental que el CONADE ha aportado ahora, realizando cabildos. Y luego incluso el MAS ha aprendido a utilizar los cabildos como una forma democrática de reunirse, de tomar decisiones. Lo hemos visto con los cabildos en el Chapar, en Sacaba, etc. Algo que antes el MAS y los movimientos sociales del MAS nunca hacían. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En esa época, en ese momento, yo te puedo decir que los movimientos sociales del MAS, que en armonía, sincronizados con la policía, golpeaban a los grupos democráticos, podríamos decir que ellos daban golpes de calle. Ahora bien, entonces la policía se quiebra, no se amotina, se acuartela y se declara en emergencia. Y fíjate cómo la movilización democrática y ciudadana ha sido tan inteligente que ha ido y ha cercado todos los cuarteles. Los comandos departamentales, los batallones, hasta las comisarías, para protegerlo, pero además para evitar que la policía siga saliendo a reprimir. Entonces, si tú hablas de golpe de Estado, yo te diría enfáticamente que la policía se amotinó, o sea, mejor dicho, se declaró en emergencia, se neutralizó. ¿Cuál sería el otro sector que estaría dando un golpe de Estado? Calimán, las Fuerzas Armadas, solo han hecho un comunicado. Y luego en los días posteriores, ni siquiera les ha dado la gana de salir a defender a la población cuando se había armado ya esas quemas de las casas, de las mismas casas que tú dices, de Guado Albarracín, de Casimira, pero también del gobernador de Oruro, del señor Borda, de su hermano de Borda. No O sea, se olvide la quema de los Pumacataris. los 64 Pumas Cataris, y además esas amenazas de tomar ciudad satélite, esas amenazas de entrar a los barrios en una situación realmente de caos. Y a ese momento ni siquiera el ejército salió. Y fíjate que yo te podría decir, sí salieron los militares, no tomaron el poder los militares, no hubo golpe. Y por el otro lado siempre la pregunta que uno se hace, ¿no? Alguien da el golpe, pues. Alguien tiene que dar el golpe, ¿no ve? Alguien lo quiere bajar a Evo. Era la senadora Áñez, que estaba en el Beni, que ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo y que de la noche a la mañana se enteró que por la renuncia de la senadora Salvatierra, por la renuncia de Borda y de los otros diputados y senadores, le correspondía a ella la sucesión constitucional. Incluso en esas horas no se sabía que había sucesión constitucional, porque se dijo cómo iba a ser, ¿no? Va a ser una asamblea legislativa, se va a votar, se va a reconsiderar la carta de renuncia de Evo, y ahí salió la aclaración del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en una consulta dice que no puede haber vacío de poder, que si el presidente por X o Z motivo hace un abandono, escucha el concepto, hace un abandono material de su puesto, de manera automática el vicepresidente asume su cargo. Y si no está el vicepresidente, asume el presidente o la presidenta del Senado o de la Cámara de Diputados hasta que se cierre el vacío. Entonces yo te diría, el Tribunal Constitucional dio el golpe de Estado, planteando la sucesión constitucional. Áñez dio el golpe de Estado. Se autoproclamó como el señor Guaidó en Venezuela, siendo el presidente de la Asamblea Legislativa en Venezuela, presidente sin que nadie lo haya elegido. No ha sido así. Ha sido una serie de acontecimientos. Y es por eso que nosotros decimos enfáticamente, no hubo golpe. Y además el otro tema que acá tenemos que considerar es que aquí no han sido los cívicos solamente, o no han sido ciertos dirigentes solamente. Acá ha habido una masa, el pueblo, esa movilización popular. Ella es la que ha hecho los cambios y las transformaciones. Muy bien, Fidel, ¿quiere responder? Bueno, mira, primero
vuelvo a reiterar, ¿cómo se hizo el golpe de Estado? ¿Ya? La CONADE se reúne en la ciudad de La Paz, con los cívicos. Contame cómo fue el golpe de Estado. Ya van planificando posterior a las elecciones, ¿no? Hay una planificación, ¿ya? Justamente en esa, ¿quiénes participan? Actores políticos, ¿no? Los partidos políticos, sabemos quiénes, y organizaciones cívicas, presidentes de comités cívicos, ¿no? Pero no en su totalidad, no de todos los departamentos. Entonces de ahí ya se va un mensaje en Santa Cruz, ¿no? En la concentración en el Quistro, donde Camacho anuncia, ¿ya? ¿Anuncia qué? Anuncia la movilización, el paro general indefinido. Eso ya estaba anunciado desde antes. Sí. Entonces, Anunció llegar con la Biblia a Palacio y pedir la claro. renuncia. No, Hay ese tema Fidel, muy aparte, ¿no? lo que anuncia Camacho es que va a venir a La Paz con una Sí. cartita. No, eso era posterior todavía, Ya. eso, ¿no? Entonces ya había una planificación de querer desestabilizar ya el país. Como tú dices, movimientos populares, sectores, pero ¿quiénes participan? Ya la ciudadanía, los que están, digamos, afines, digamos, de partidos políticos opositores, afines cívicas y afines, digamos, yo lo voy a decir así, sincero, hay que ser sincero en esto. Waldo Albarracín, tomando, digamos, ahorita no sé, entre comillas, utiliza estudiantes, obliga a estudiantes. Nunca. No son Eso todos los estudiantes. No se hay ha que ser podido claro. demostrar eso. Ese ha Sí, sido un movimiento sí, que ha molestado a los sí, jóvenes sí, por eso. y eso ha hecho que también... Y la misma Claro. la misma universidad se han querido pronunciar, pero sí no lo han dejado pronunciarse. No. Y lo mismo en todas las universidades. Ahora, ¿quién organizó los motoqueros? Esa es mi pregunta, ¿ya? A nosotros nos comentan el ciudadano de a pie, el que ha visto en el lugar. Porque no he estado en Cochabamba, no he estado en Santa Cruz, no he estado en Trinidad, no he estado en La Paz. Ya ha habido, digamos, un motinamiento ya más anterior del primer comandante que se ha motinado en Potosí. Y ahí se ha generado el descontento policial. Sí. ¿Por el tema de qué? De aumento salarial, nivelación, la jubilación, digamos, de nivelación, jubilación al 100%, todo aquello, que justamente eso ya estaba en un proyecto de ley, digamos, de la ley de la LOJ. Pero usted ahí se muestra, don Fidel, que ustedes no tenían nada controlado. No, a nadie. nadie. No tenían nada Ahora, y no tenían ni siquiera los sectores porque Sí, ahora Juan Salís, se yo le digo, descuidaron totalmente. Lo digo, ustedes, Salís. ¿no? Mira, nuestros movimientos sociales, después que ha salido, ¿cómo sale con su banderita? No, Con su Pagado, legal. pagado. Pero no. será pagado, no sé. Pero ahora peor puedo decir No. de los movimientos de la CONADE, de los cívicos, peor pagado, 50 pesos por día, 100 pesos por eso día. tienes que Y, demostrarlo. aquí están los... Es puro invento, hermano, eso. No sé. Ha sido, mira, una movilización Eso habría que hacer democrática, una investigación, ¿no? la más grande de la historia del país. Acuérdate Sí. de los cabildos. No puedes decir que los cabildos Sí. no serán pagados, Los ni ca- era instruido porque el rector de una X universidad obligaba a los estudiantes. Ya, bien. Ha sido una movilización gigantesca, ¿no? Y yo te puedo decir que durante La los única días... movilización gigantesca que ha hecho es en Santa Cruz. No, todos, en todo. ¿No? En La Pero Paz, en La Paz en ya Potosí, podemos decir. Pero se ha hecho hasta en Tarija. antes, ¿no? Ha sido parte de toda la Sí. movilización. Pero ahora yo mira, le digo, ¿cómo le digo? Se ha violado el orden constitucional, el A golpe ver, de Estado. a ver, eso el, or- explícanos. el orden constitucional. ¿Qué dice el artículo 161 de la Constitución Política? En un inciso y un parágrafo. Claramente dice, la Asamblea Legislativa tiene la tuición y la función de posesionar, ¿ya?, al presidente o presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero ahí ya se vulnera el orden constitucional. ¿Quién lo pone? La banda presidencial. No, pero es Yanine Ya. Áñez que Pero mira, en una el sesión de día la lunes- Asamblea... No ha habido tal sesión. ¿Acepta? No ha habido tal sesión. Claro. Claro, ha habido sesión. Ha habido sesión. Ha convocado a sesión, Gonzalo, ha convocado. Pero no estaba pues la Asamblea. ¿Sabes cuál ha sido el problema? Ahora yo le voy a problema. explicar, compañero. El A problema ver, un ha sido ratito. la denuncia Ahora, de tus ha llegado comandantes. una nota, un comunicado del Tribunal Constitucional. Sí. Ya, ese comunicado, ¿qué dice? Sí, avala a la interpretación constitucional, ¿ya?, indicando la sucesión constitucional.
que sí prácticamente le correspondía a Yanine Áñez, pero de manera legal y legítimamente, que tenía que cumplir la Asamblea. Pero prácticamente no se ha dado esa situación. Ahora, peor, ha incumplido, ya, yo le voy a decir, el Tribunal Constitucional ha incumplido, no ha aplicado lo que es la Constitución Política del Estado, ha aplicado la Constitución del Estado republicano. Si revisamos ahorita ese comunicado, sí, no está, solamente es lo que más a la gente le interesa, sucesión constitucional. ¿Puedo aclarar? Entonces, A ver. esa situación yo quisiera, hay que ser claro. Y por Vamos otro, a explicar, Fidel, de Ya, la manera por más eso. sencilla, porque veo que ahora, y realmente hay un momento en el que sí se debe dirimir este asunto a nivel internacional y hacia sus Sí, bases. sí, sí. Ahora veo, está muy potente el discurso de que hay un golpe de Estado y ellos se quieren munir de la Constitución para esgrimir derechos que han perdido. Ahora, fíjate, Fidel, si hubiera un golpe de Estado, estaríamos actuando al margen del orden constitucional, ¿verdad? claro. Ya. Yo te voy a decir de manera sencilla 3 hitos en los que el presidente Evo Morales ya actuó al margen del orden constitucional y él fue el que sucesivamente fue asestando golpes de Estado al pueblo boliviano y a la Constitución. El primer hito es cuando en las disposiciones transitorias de la Constitución del 2009, que es la que está vigente, se dice de que para efectos del cómputo se tomará en cuenta el primer mandato ya en curso del presidente Morales. Se lo dice incluso con nombre y apellido, el primer mandato en curso. Sin embargo, sale una sentencia el año 2013, ¿no? La sentencia 03 constitucional, ¿no? En la que señala de que como era otro Estado, y ahí recojo tu argumento, como era otra república y no era el Estado plurinacional, entonces no se computa eso. Pero te voy a hacer aquí un paréntesis, ¿sabes? Todo el cuerpo normativo de jurisprudencia es válido, no ha desaparecido. Desde la república que tú señalas, que igual seguimos siendo una república. La Constitución lo dice además. Claro, somos Seguimos una república, en el artículo ¿no? 13 lo dice, ¿no? Claro. ¿No ve? Entonces, escúchame, entonces eso no ha desaparecido y es tan importante el cuerpo jurisprudencial de un Estado. ¿Por qué razón? No puede haber un vacío jurídico ni un vacío de poder en un Estado de Derecho. Cuando hay una especie de laguna o falta de interpretación, porque la norma no puede regular todos los aspectos de la vida ciudadana, entonces se acude justamente a ese cuerpo jurisprudencial para que de ahí, de esa interpretación, se pueda resolver conflictos jurídicos. Ahora, por lo tanto, queda establecido de que esas sentencias constitucionales son válidas, no han desaparecido, no han sido derogadas. Las que venían desde antes de la Constitución y las emergentes después de la Constitución. Después de la Constitución tenemos esta, la 03, que le habilita para un tercer periodo, que va contra la propia Constitución, disposiciones finales que decía de que se computaba ahí el primer mandato y ya había tenido el segundo y ahí tenía que acabar. Se agarró un tercero. Ese es el primer hito, ¿ya? Segundo hito. Para habilitarse al cuarto periodo, el presidente Morales llama un referéndum convencido de que como había ganado un revocatorio y había ganado unas elecciones, nadie le avisó que esas elecciones probablemente también hayan tenido la mano negra del fraude, ¿verdad? Entonces él pensaba que arrasaba, ¿no?, en popularidad y dijo, vámonos al referéndum. En el referéndum yo también dudo que haya ganado el no solamente por un escaso margen, porque hemos visto los recuentos en las mesas. 51.3%. Sí, pero yo pienso que se ha ganado por lo menos 51.3. se debe haber ganado por un porcentaje mayor, pero no importa, la formalidad, y en el derecho funcionan las formas, es que del 51, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Fidel, ese referéndum en virtud de la ley 026, que es la ley electoral, en su artículo 15, era de cumplimiento obligatorio vinculante. No había forma de soslayar y no cumplir, no hay forma de evadir. Ese referéndum clama por una justicia constitucional que lo haga vinculante. ¿Qué hizo el presidente? Segundo hito, lo soslayó y no quiso cumplir. Segundo golpe de Estado al orden constitucional del presidente Morales, porque él, con ese su órgano judicial que ha ganado por porcentajes escasos para llegar a ser órgano judicial en las elecciones judiciales, saca entonces la sentencia 084, que se encarga de interpretar algo que, y ahí me quiero detener porque necesitamos sacar la claridad para el pueblo boliviano y hay que entrar a veces a este tipo de explicaciones jurídicas, que lo hago muy clara, lo hago de la manera más clara, no tan técnica. Cada órgano del Estado tiene
funciones, atribuciones y límites. El Tribunal Constitucional tiene el límite de cuidar que la Constitución se cumpla, cuidar. No tiene la potestad de cambiar, dejar sin efecto, anular, modificar artículos. No tiene, nadie tiene, tú no tienes, el Poder Ejecutivo, Manuel, tú y yo, las organizaciones sociales, el Carlos Mesa, nadie. ¿Sabes quién tiene? El poder constituyente, mediante una asamblea constituyente o mediante una iniciativa de reforma de la asamblea, como fue hecho el referéndum, y que después se consagra mediante un referéndum que lo aprueba o no lo aprueba, como fue el referéndum de que no quiso modificar el artículo 168. Esa es la única forma en la que se puede cambiar esta Constitución. ¿Y qué hacen estos señores del Tribunal Constitucional? No vamos a hablar de que si es pertinente o no el derecho humano que ellos interpretan de la Convención Interamericana. No, vamos a decir de que ellos se toman el atrevimiento de cambiar la Constitución y eso es un delito, porque esa es una resolución contraria a la Constitución. Ellos, los que han aprobado, los del anterior tribunal, los que han aprobado esa resolución 084, están en ciernes para ser procesados. Entonces, ese es el segundo golpe, Fidel, al pueblo boliviano, a la Constitución, a la voluntad popular. Y ¿sabes qué? Estos señores han usurpado funciones, porque esa función solo era del constituyente, de nadie más, y del referéndum. Y lo que sí fue la voluntad del pueblo en el referéndum no se respetó. Entonces, si tú tienes esa claridad, el pueblo boliviano venía observando que el presidente ya actuaba repetidamente al margen de la Constitución, y esos eran los golpes. Por eso no hubo un golpe el día posterior a la elección, el día 10 de noviembre, cuando él renuncia, porque lo que se puso en ese momento es restituir a la constitucionalidad del país que había salido por culpa del presidente Morales, y se restituyó con esa sucesión constitucional. Y tal es así que no hubo golpe, que no hubo quien tome el poder. Esos 2 días en los que no había presidente es porque la gente, con este pueblo que ha sufrido tantos golpes de Estado, quería que por favor se aplique la Constitución y esperó hasta que eso se cumpla y sea la sucesión la que ordene quien sea el presidente. Entonces, ten esta claridad, Fidel, porque yo creo que hasta tú también estás pensando de que tienes razón al hablar de golpe. Aquí el golpe lo dio Evo Morales sucesivamente y no creas que el pueblo contemplaba de manera pasiva. Iba calentando los ánimos y por eso Escuchemos ocurrió todo a don aquello. Fidel. Mira, yo le voy a explicar un poquito sobre este tema donde hablas del golpe a la Constitución y todo lo que se ha vulnerado, ¿ya? A ver, una norma, una Constitución, una vez que se promulga, no es pues retroactiva, es progresiva, ¿ya? El primer periodo de mandato del presidente Evo Morales no estaba contemplado en la Constitución. ¿Cuándo se aprueba la Constitución Política del Estado Plurinacional? Hace 10 años. Hace 10 años, ¿no? Ahora, dice, el primer mandato solamente ha estado 4 años, Evo Morales. Una vez que se promulga la Constitución, ¿ya? De ahí cuenta ¿cómo se llama? El primer periodo, el segundo periodo. Renunció para habilitarse, ¿no? Claro, entonces ya cuenta. Entonces, el 21F ya es donde se quería modificar el artículo 168, que justamente se ha ido a consulta del pueblo boliviano. ¿Y el pueblo ha dicho? Y el pueblo ha dicho, no, ya sabemos, ya haya habido, no haya habido, lo que sea, pero ya está el resultado. ¿Ya? Lo aceptamos el resultado. En su primer momento no se aceptaba, ¿no? Todos negaban, rechazaban, medias tintas, lo que sea. Pero el tema es lo siguiente. Tal vez eso ha sido un punto, un foco, ¿no? Donde prácticamente nos echan la culpa al movimiento al socialismo y echan la culpa al gobierno de Evo Morales, ¿ya? Ahora, ustedes fueron los que cometieron el error, claro, decía el gobierno, que los sectores sociales impulsaron para ir a esta consulta. No, yo mismo, que fue un error. Sí, hemos hecho un análisis de evaluación. Yo también soy parte en una comisión política de un congreso del movimiento al socialismo realizado en Montero. Lo he explicado en varios medios de comunicación, el por qué, cuáles serían las salidas alternativas post-21F, ¿no? Haciendo un análisis constitucional y además agarrándonos y amparándonos de convenciones y tratados y con leyes comparadas, digamos, con el exterior y algunos efectos y experiencias que ha suscitado en el exterior, ¿no? Utilizando eso, el Tribunal Constitucional se ampara aquello, ¿no?
Y es por eso que el Tribunal Constitucional saca esta sentencia, porque nosotros no hemos trabajado, porque hay los jueces y magistrados. Yo no puedo meter la mano al juego si ha hecho bien o ha hecho mal. Entonces, por lo tanto, ellos han visto ese mecanismo. Nosotros sí hemos apoyado, hemos respaldado simplemente aquello, pero ya teniendo en una jurisprudencia, en una interpretación constitucional, ya es el Tribunal Constitucional, ¿no? 7 personas definieron lo que dijo todo un pueblo. Así es. Entonces ellos estaban en su mano. Ahora, lo mismo que ha hecho, digamos, en la nota comunicado que ha hecho para la sucesión de la presidenta en transición, Yanine Áñez. Es que esa es su función, aclarar los márgenes de la Constitución, no cambiarles. Ahora eso ya queda aclarado. Al habilitar a Morales lo han cambiado la Constitución. Ya le queda aclarado, ¿no? Por eso la Constitución no es retroactiva. Dispone para lo venidero, pero te voy a leer la disposición transitoria primera de la Constitución. Para el tema de corrupción. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos. El primer periodo de presidentes tenía que ser tomado en cuenta a los efectos del cómputo y solo tenía derecho a una reelección, pero se agarró otra más. Esto está en la Constitución, te estoy leyendo, disposición transitoria, te lo había señalado. Sí, entonces queda erradicado tu argumento de que dispone sí dispone para lo venidero, pero en el cómputo se tomaba en cuenta el primer mandato. Eso lo tiene claro el pueblo entero, Fidel. Claro, el cómputo dice claramente desde el inicio de ahí. El cómputo dice de la Constitución. El mandato anterior, no dice retroactivo. Pero nadie ha dicho que sea retroactivo. El cómputo se toma en cuenta el mandato anterior, que era el que ya estaba en vigencia. Anterior a esta Constitución dice, ¿a dónde más claro? No requiere una interpretación sistemática, exegética, simplemente literal. Pero bueno, Fidel, ¿sabes qué, Fidel? Fidel, tú tienes que tener esta claridad, porque no lleves al matadero a tus bases haciéndoles creer lo que no es. No pueden defender lo indefendible, Fidel. Defiendan sus derechos, no defiendan ilegalidades del presidente Morales. Porque te voy a decir una cosa, el pueblo entero está atento, el pueblo entero es tan diverso. ¿Quién controla a los estudiantes? ¿Quién controla al CONADE? ¿Quién controla a los cívicos? ¿Quién controla a los mineros? ¿Quién controla a Becoca? Todos se autoconvocan y no puedes creer de que tú con ese discursito que les ha ordenado el Evo Morales repetir vas a poder convencer a todos los actores sociales, convencerás a un sector, pero no a todos. No, mira, una cosa, el tema de la autoconvocatoria se lo han hecho la misma población en última instancia. ¿Ya? Los dirigentes han quedado descabezadas en su momento. El Alto, por ejemplo, un gran ejemplo. El Alto no se ha movilizado a la cabeza de su dirigente, se ha autoconvocado, se ha autoconvulsionado. Conocemos la realidad. Ahora, el tema de lo que dices a futuro que haya muerto, ¿sabe qué? Yo lo quiero mencionar. Quisiera que no haya más muerto, no haya más enfrentamiento. Todos pedimos eso, pero esta ley de garantías tiene que aprobarse y es constitucional. Ahora es que lo van a llevar a una interpretación constitucional tribunal. Para eso está el tribunal, ¿ya? No para cambiar, para interpretar. No, pero también que lo vea el Tribunal Constitucional, para que no actúe políticamente. Porque yo le voy a decir y voy a reiterar, toda la justicia en nuestro país ya no es del movimiento al socialismo. Está reconociendo que era. Era, hasta hace 5 minutos. Pero mira, a ver, históricamente, yo le voy a decir, un ratito. Como ya nos han dicho. Escúcheme, en épocas de dictadura, la justicia ha actuado al lado del golpe de Estado. Gobierno del MNR, la justicia ha actuado en función de gobierno, del MIR, del ADN, cualquiera que sea, Hernán Silos Suárez, quienes han pasado en la historia de la democracia. ¿Pero acaso el 2006 no entró para cambiar esa historia tan nefasta? ¿Qué gobierno, díganme, qué gobierno no ha manejado la justicia? Pero está justificando usted. Siempre ha habido intromisiones en todo lado. Una cosa, Fidel. ¿En qué país no ha habido? ¿En qué país no ha habido intromisión? Le voy a hacer una preguntita. Si el gobierno, cuando estaba Evo Morales de diputado, hubiera manejado la justicia, entonces esa justicia nunca le hubiera restituido sus derechos a Evo Morales. Esa justicia era independiente. Podrá haber sido corrupta en algún grado, pero esa justicia le restituyó a Evo Morales. Evo Morales, en su momento, cuando lo había, ¿no? Evo Morales la han expulsado del Parlamento. En un momento, Evo Morales, como parlamentarios de la derecha, ¿qué hizo la justicia? ¿Qué ha hecho la justicia? Nada. Le restituyó todo su sueldo de años de vagancia, de no haber trabajado, le restituyó de parlamentario y le restituyó su currículum. Estaba bien, entonces era independiente la justicia. Entonces no estaba bajo control del gobierno no lo han desde dejado entonces. deliberar. Pero esos son hechos objetivos.
Son es otra hechos cosa. objetivos. Son esas otras cosas. ¿no? Entonces, El tema de enumeración es el Fidel. segundo plano. ¿no? Ahora, Bueno, yo quiero que hablemos de lo que viene. Eso quiero preguntarle. 22 de enero hacia adelante, ¿qué va a pasar? Terminan la gestión de los senadores y diputados. ¿Qué pasa? ¿No? Yo creo que ahí viene dos opciones, Fidel. O como se ha hecho, se hace una negociación y se va a un pacto social para encarar el proceso de transición democrática, elegir ya nuevos gobernantes, o nos entrabamos. Lo que yo veo, ¿no?, es que el MAS, con las actitudes que tú dices, de que sí o sí hay que aprobar la ley de garantías, o si no, esto no funciona, o nos vamos a los golpes, ¿no? Y con esa actitud, a partir del 22 de enero o del 20 de enero, el MAS tiene que pensar qué es lo que va a hacer. O pacifica el país o se van a ir a una convulsión social. Porque acordate que a partir de esa fecha, diputados y senadores han culminado el mandato. Evo Morales ya ha culminado su mandato el día que ha renunciado. O sea, no hay nada que esperar de Evo Morales en estos días. Hay una nueva presidenta. El problema de la presidencia, vicepresidencia, ese tema está resuelto. El problema va a ser que el primer poder del Estado, el que fiscaliza, a partir del 20 de enero va a dejar de existir. Y hasta que se lo renueve va a pasar un tiempo de transición. Sí. Entonces, lo que yo quiero preguntarles a ustedes, Fidel, ¿qué va a hacer el MAS? ¿Van a ir a la convulsión social a partir del 20 de enero? ¿O van a ir a un proceso de negociación, de habilitación de las elecciones y, en ese sentido, aportar al proceso democrático? Es lo que yo tengo que preguntar con absoluta sinceridad. Ya. No sé, a veces nos contradecimos, ¿no? Habla de convulsionar el país. Va a haber, sí, si no aprobamos la ley de garantías, no aprueba la ley de garantías, va a haber convulsión, va a haber enfrentamiento. Me está queriendo decir eso, ¿no? Sí, tu ley de garantías ustedes se inviable, movilizan, hermano. nosotros también nos movilizamos. Así No es. estamos entrando a competencia aquí. Lo que queremos es que haya hidalguía Ya. en nuestro país. Entendimiento entre los cívicos y los sectores involucrados en este caso, al que está clamando esta ley de garantías. ¿Cuál sea el resultado? ¿Cuál sea el resultado? Pero ha habido un compromiso, ojo, quiero decir a la presidenta, interina, en transición, golpe, lo que sea, como se vaya a No es lo que interpretar. sea, es presidenta Pero constitucional, ahorita, Fidel. no, escuchen. Por más que tú no lo quieras reconocer. Él se ha comprometido, sus ministros se han comprometido a promulgar esa ley, tal cual que ha estado presente en la Iglesia Católica, los organismos internacionales, la Asamblea. Bueno, no hay por dónde. O sea, Ahora sí, porque sí, no sí. se apruebe la Si ley, lleva- si vamos a lleva- ir a la guerra, Fidel. Si llevan a la interpretación, no le llevan a la interpretación, es el segundo plano, ¿ya? Vendrá el resultado después como bien. Pero de todas maneras está en la Constitución Política del Estado, ahí está. Todos los derechos y garantías, derechos fundamentales de personas y todo eso. No necesitan ser El refrendados principio de por otra ley. constitucional, en el 410 de la Constitución, ahí está todo. Lo que dice, el bloque de constitucionalidad, lo que quieras entender. Pero, por lo tanto, como tú decís, ¿qué va a pasar ¿Qué van a hacer? posterior? ¿Qué ¿Ya? van a hacer? El tema, ¿qué dice la Constitución? El mandato concluye el 22 de enero, Sí. tanto para la Asamblea y el Ejecutivo. ¿Ya? En este caso, ambos concluyen mandato. ¿Qué va a hacer pos aquello? ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Ya? En este momento, ya se ha sacado la ley electoral, ¿ya?, para la convocatoria de aquí a 120 días. Sí. En ese plazo, tienen que conformar los vocales nacionales y los vocales departamentales del órgano electoral nacional. En este caso, va a quedar así un vacío No, no hay vacío. necesariamente, ¿ya? Precisamente la Asamblea Legislativa tiene que trabajar en una ley corta para ampliación de mandato, pese que la Constitución no existe, ¿ya? Ahorita la Asamblea tiene que trabajar en ese sentido porque no puede haber. Ahora, hay voces donde dice que se queda solamente el Ejecutivo y la Asamblea se cierra, ¿ya? Y a partir de aquello funciona a plan de decreto supremo. No es viable. Si estamos hablando en transición, debería estar el Ejecutivo y la Asamblea por el cierto tiempo que va a salir seguramente reglamentar el decreto, reglamentar Pero el la órgano Constitución no electoral. respalda eso. No respalda.
entonces es inconstitucional. Sí. Por eso hay que ver esos temas que prácticamente si va a haber una interpretación constitucional analógica, ¿ya? Para entrar, digamos, cómo se hace, cómo lo manejamos la Constitución. O vamos por iniciativa ciudadana, ¿ya? Que puede ser un camino, ¿ya? Para llegar a la concertación, modificar la Constitución o mediante, digamos, una consulta, ¿no? Entonces, ahora otros dicen, mediante decreto se lo puede hacer, pero dudo, pero también va a ser inconstitucional. Yo tengo una preocupación ahí. ¿No? ¿Sabes cuál es la preocupación? Y eso es una pregunta de todos los bolivianos y bolivianas. Ya, mira, Fidel, dejaremos de confundir a la gente. Aquí se ha producido la sucesión constitucional, eso está consagrado y el Tribunal Constitucional lo ha explicado y lo ha fundamentado. Bien. Por otra parte, tú ahora, que seguramente alguien les está sugiriendo, quieres a la fuerza prorrogar el mandato de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque con ese 2/3 que tienen, bueno, eso no lo quieren desperdiciar y quieren seguir haciendo barbaridades como ese proyecto de ley que han presentado. Entonces, ¿quién asume de presidente entonces? Escúchame. Ya. El artículo 169 y el artículo 170, que son en el marco del cual se ha producido la sucesión constitucional y en virtud del cual está presidiendo el órgano ejecutivo la señora Janine Áñez, prevén para los casos de que no haya vacío de poder del órgano ejecutivo, que son quienes gobiernan al Estado. Los otros órganos tienen otras dinámicas, otros plazos. Por eso es que el órgano judicial está funcionando, tiene otro plazo para fenecer sus autoridades. La Asamblea Legislativa, que ha emergido simultáneamente con el órgano ejecutivo, fenece su plazo el día 21 de enero. Quiere decir que el día 22 ya no pasan, hasta el 22 es su tope, hasta la medianoche del 21 ya no hay más. Entonces, la Constitución, como es otro órgano, y su función es legislar, no gobernar. Como tiene esas funciones, como tiene esas potestades, no ha previsto la Constitución que haya necesidad de una prórroga de mandato. La prórroga, ni siquiera prórroga, la extensión de mandato se tiene que producir para que no haya vacío de poder en el caso del órgano ejecutivo. Y eso el artículo 169 y 170 lo han señalado, que una vez de que haya la sucesión, operando esa sucesión constitucional, tiene 90 días para llamar elecciones, que no es lo mismo que realizar. Entonces, dentro de esos 90 días ya se ha conformado el órgano electoral, que es una figura verdaderamente poco usual, atípica, porque ha tenido que conformarse todo un órgano, no es que el órgano estaba y tenía que llamar. Entonces, todo eso ha alargado un poco los plazos, que igual se han comprimido lo más posible para dar certezas al pueblo que no hay un afán de prórroga. Entonces, aquí no confundamos, Fidel, eso ya está produciéndose, ya está encaminado. Yo al inicio de esta conversación había dicho que estamos observando y queremos saber qué comportamiento quieren tener los asambleístas del MAS y los dirigentes del MAS, y se ha sumado el colega Manuel al señalar de que estamos queriendo saber qué es lo que ustedes proponen al país, porque sabes, Fidel, nosotros como pueblo que estamos expectantes de lo que ha pasado, no tenemos los delincuentes, no estamos pidiendo garantías. Los que tienen en sus filas gente infiltrada o gente pagada o gente adiestrada o lo que fuere, que cometieron actos delincuenciales, son ustedes, los del movimiento al socialismo. Por eso piden, mediante ese disfraz de indemnizar a las víctimas que, por cierto, muchas de las responsabilidades del movimiento al socialismo, bajo ese disfraz de indemnizar víctimas, por detrás viene la impunidad. Pero sí, ¿por qué tendría que gestionarse la impunidad? Si no tienen ninguna culpa, no tendría que gestionarse. Entonces, esto es una impunidad, y en esto quiero ser enfática, Gonzalo. Lo peligroso de esto, y si tú vas concatenando lo que declara el presidente Morales en su Twitter, en sus declaraciones de prensa, y el vicepresidente, esta impunidad que se pretende gozar, que por supuesto es inconstitucional, porque tú como órgano legislativo no puedes invadir al órgano ejecutivo ni al órgano judicial y decir liberen, no puedes, eso ya es inconstitucional y podemos entrar al debate de esa ley, pero voy a concluir diciendo esto: lo grave de este proyecto de ley, que quiero que lo entienda el pueblo boliviano, no es tanto que se pretenda una impunidad para los hechos pasados sangrientos, ¿ya? Y actos terroristas concretos, porque han causado terror y no tenían ningún fin más que ese. Si no sabes que esta impunidad se quiere para hechos futuros que quieren desarrollar, tanto el presidente en territorio nacional como otros dirigentes. Por eso es que
señala y enuncia dirigentes, organizaciones campesinas, interculturales, los enuncia. Podemos entrar al debate de la ley. Entonces, lo peligroso es que se está abriendo la puerta para que en el futuro se cometa hechos delincuenciales y bajo el paraguas de esta ley no se los pueda procesar. Muy bien, me quedo con la pregunta que hizo Manuel Morales en torno a qué va a hacer el MAS, cuál es la propuesta del MAS. Después de la pausa escucharemos a don Fidel Surco, ex senador del MAS, qué propone en relación a partir del 22 de enero en torno a la Asamblea Plurinacional, la pacificación del país, y escucharemos la propuesta. Pausa y a retorno. Seguimos en este encuentro nacional. La pregunta quedaba pendiente en torno a qué va a hacer el MAS con estos dirigentes que se han quedado en el país, estos asambleístas. ¿Cuál es el futuro que le queda al país? Y la pregunta lo hacía Manuel Morales, del CONADE, a Fidel Surco. Fidel Surco tiene la respuesta. Fidel, dígale al país qué va a hacer el MAS. Mira, como es de conocimiento de toda la población boliviana, en este momento, la situación del país, sabemos que el 21 concluye el mandato, el 21 y el 22, la transmisión de mando, de acuerdo al orden constitucional. Como ha habido en este momento, está en transición y prácticamente, cuando se habla de transición, se habla de 90 días. Prácticamente también se está incumpliendo lo que dice el orden constitucional. No se está incumpliendo. Ha llamado a elecciones dentro de los 90 días. Después, quisiera que ya. La ley ha sido aprobada por esta asamblea. Eso, hasta ha llamado a 120 días las elecciones generales, nacionales en el Estado boliviano. La historia, ¿qué dice? Justamente cuando era la Constitución de la República de Bolivia, ¿ya? Justamente ahí contemplaba la sucesión constitucional hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y justamente en esta Constitución no está contemplado, solamente hasta el presidente de la Cámara de Diputados. En este caso, hay que hacer una gran diferencia. En ese momento, Eduardo Rodríguez Bercé, asumió como presidente ya constitucional, en sucesión constitucional, para convocar a elecciones en 90 días. No había asamblea. Solamente era el presidente del tribunal, si conocemos un poco. Están confundiendo mucho, ahorita, están confundiendo mucho esa transición. En este momento está a cargo la asamblea en esta transición y justamente asume la señora Yanine Áñez. Y por lo tanto, en este momento, lo que corresponde, debería ser, ¿no? Lo que en este momento es discutir y debatir sobre la base, ¿ya? ¿Cómo va a ser post 22 de enero? En este momento, si se cierra el Parlamento, ya no tendría ningún sentido, ¿ya? O bien, como todavía está en manos de la Asamblea, debería que la Asamblea y el Ejecutivo ir paralelamente, ir trabajar, porque hay un vacío. Ahora, quiero que fenece su mandato el 21, listo. Fenece su mandato, listo. Pero también fenece su mandato la señora Yanine Áñez. Ella está en la cobertura del artículo 169 y 170 y está obligada a cumplir el mandato de la Constitución. Pero ahí dice a convocar en 90 días. Y lo ha hecho, ya. Ha convocado, y es más, ha conformado, conformado un tribunal. La asamblea ha convocado a elecciones, no Yanine. Ella, su función era, si es que ves un vacío constitucional sin asamblea, ella estaba obligada a convocar en 90 días. Pero la asamblea estaba todavía en ejercicio, en el poder, eso hay que entender, es otro tema. Entonces, por eso yo digo, aquí lo que debería ser un tratamiento, ¿no? En base a la interpretación de la analogía constitucional para poder ver cuál es la posibilidad y la salida de pacificación. Yo no estoy defendiendo a los asambleístas, porque también es un gasto, se roga para el Estado, ¿ya? Entonces tampoco este gobierno puede hacer a su libre albedrío también en función, en base a decretos supremos. En esto, ¿qué quiero decir? Y se va a llegar a muchas cosas, y hay mucha susceptibilidad en el país, ¿ya? ¿Qué queremos? ¿Queremos entregar o ser entreguistas? No. Entonces, hay que ver en esa situación, en esa función. Nosotros no vamos a entrar a convulsionar el país,
a movilizar. Seguro. Pero, ¿Se está comprometiendo con la gente? mira, ¿Con el lo país? que nosotros vamos a pensar en este momento es ir a las elecciones nacionales. Ya. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Como sector inmobiliario. Si vende o lo privatiza, para nosotros mejor, ¿no? Yo le quiero decir bien claro. Primero, el respeto a las garantías constitucionales. Como usted decía, usted sigue defendiendo a sus dirigentes, maleantes, no sé, terroristas. Algunos, Pero yo le digo, Nunca no, todos. nunca hay que generalizar. claro, por eso. Nunca ningún dirigente es malo. El dirigente es bueno, un dirigente político, un dirigente sindical, siempre tiene sus virtudes y su sabiduría. ¿Y sus ¿ya? defectos? También sus defectos. Nadie somos perfectos. Nunca se ha supuesto. generalizado. ¿Ya? Entonces, por eso yo hace momento decía, estoy volviendo, ya hablamos de ese tema. No vamos a defender a ese narcotraficante, a ese Claro. terrorista, a ese lo que ha hecho. ¿Y ustedes han identificado ellos? Mira, Para ustedes, ¿quién es narcotraficante terrorista, por ejemplo? que no lo sabe. Nosotros no sabemos, díganos quién. No, narcotraficantes saben quién hace, pues. Pero se está buscando ellos precisamente, ¿no? Pero- ¿A quiénes identifican como Para- ustedes de para este eso, sector del MAS? Gonzalo, Deberían para eso- expulsarlos. Para eso está la justicia. Pero ustedes identifican, porque Ahora, hay no una... nos digan, hay una ustedes es la justicia. No, la justicia no está con nosotros. ¿Cómo que no? ¿Quién? ¿Quién ha puesto Pero fiscales ustedes lo socavan, registrados? No nos echen jueces? a ver, de noche a la mañana, ¿cómo se ha volcado? Vuelvo a reiterar la justicia. O sea, no había mística en el MAS. Ahora, O sea, no era independiente, dice, se ha volteado. Era los del masistas, MAS, era del los MAS. dirigentes no pueden estar perseguidos, ¿no? No por Se el hecho han que, cometido hechos no por el hecho regulares que llame que el ministro de afecten- gobierno, señor Murillo, ya hay que apresarlo por sedición, ya por terrorista, narcoterrorista, porque eso está... Un dirigente, eso es lo de malo en este país. Todo en función de gobierno, lo que dicen, a cualquier dirigente, narcoterrorista, sedicioso. Le pasó eso a Franklin Gutiérrez, dirigente cocalero, por haberse puesto frente a Morales no. y decir yo también que soy Ese- presidente. ese- Entonces, injustamente, 1 año, 2 meses en la cárcel porque maneja la justicia, No, fiscales. ese tema de Franklin Gutiérrez es muy distinto, ¿ya? Ha habido Claro, porque era enfrentamiento, inocente. ha habido enfrentamiento en la Asunta, y justamente donde el área que no corresponde, donde no está en la zona del cordón, ¿ya? Del área de producción de la hoja de coca. Franklin Gutiérrez, ¿qué ha hecho? Reconocer productores de coca ilegal. Y él sabe muy bien, como presidente de la República, debiera saberlo muy bien ese tema. Y tampoco... ¿Qué pruebas había contra él? ¿Cuántos muertos ha habido? ¿Pero qué pruebas Uno de había? los- ¿ah? Pero ahí está. ¿Pero El qué tema de- pruebas había? Pero no, Fidel? hay- O sea, mire, no mire, es que Fidel, pruebas. lo que siempre ha hecho los dirigentes del MAS, y lo incluyó usted, Sí. es generalizar y decir cosas sin saber. ¿Qué pruebas había contra ese dirigente, por ejemplo? Totalmente. Porque ha inocente. habido enfrentamientos. No, pero ¿qué ¿Y pruebas pero había, quién ha Fidel? convocado a esa movilización, a ese enfrentamiento? ¿Quién? Fidel, Y es lo mismo Fidel, que nos dicen no a le los mienta dirigentes. al país. No, no estoy mintiendo, estoy diciendo la Usted verdad. está mintiendo porque no conoce el tema. Pero no, no. ¿quién ha provocado? La policía genera ha esto? ido a la Asunta. Ya, la policía ido a ha ido, reprimir. pero ¿quién ha convocado la concentración? Es dirigente de los Pero tienen que cocaleros. estar concentrándose cuando Bueno, es veces como quieran, cualquier- están es en como su casa, Pero cualquiera- llevarlo ahí es y como manejar cualquiera- la justicia de La esa policía manera. No le ha ido digo. ahí a provocar para Ya, poder ya. apresar Bueno, a es un a tema Es que un nos tema- estamos saliendo a otro lado. Sí, sí, Vamos saliendo. es un A ver. tema muy aparte, yo le digo eso, muy aparte. Entonces, ese es el tema. Ya. Ahora, el tema, lo siguiente, Volviendo al tema, ¿no? va por allá, ¿no? El tema de las garantías y todo aquello, y va también por el otro tema que nos preocupa, ¿ya? Hay un dicho por ahí, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Sale una orden, no sé si será cierto o no, pero estamos verificando qué es lo que va a pasar. Hay una preocupación por parte de los opositores. Si va el MAS, ¿ya? El instrumento político, ¿ya? Va a ser fuerte con su voto duro que tiene, ¿ya? Su 33, que ahorita tenemos el 45 al 47%, hay un margen que justamente eso es lo que dicen, no es fraude ya, pero hay ese margen. Pero ahora es distinto la situación, es muy distinto, y hay que ser realista en esto, ¿no? En este momento ya la gente mismo se dio de cuenta a nivel nacional y el país, ¿no? Si era bien o no, y por qué estaba Comunidad Ciudadana en la segunda fuerza. Sabemos y los analistas conocen, era el dolor y la molestia del pueblo, el descontento, ¿ya?
es que también hay que ser consciente y por eso en esta parte yo soy crítico y autocrítico. ¿Ya? El presidente Evo Morales, en su momento, Álvaro García Linera y sus ministros, en su momento no han tomado en cuenta a muchos dirigentes y líderes sindicales. ¿Ya? Y eso hay que ser claro. Y no ha sido tomado en cuenta nuestras direcciones departamentales del MAS. Por eso que ahora, en este último ampliado que hemos tenido, se habla pues de cómo organizarnos y fortalecer, ¿ya? Por eso decimos, vamos a ir a afrontar a las elecciones nacionales, pero con nuestros candidatos. Aquí no hay invitados, pero de manera orgánica. Nosotros no vamos a ir a escuchar que dice este o este exministro, puta, lo que como siempre hacían, ¿no? Ahora lo va a manejar los sectores, los movimientos sociales, ¿no? El pacto de unidad, organizaciones sociales. ¿Está fuerte el pacto de unidad? Claro. ¿Por qué se ha desaparecido un tiempo el pacto de unidad? El pacto de unidad, cuando justamente yo he liderizado el Consejo Nacional del Cambio, el CONALCAM, que justamente ahí convoqué, invité, discutí varios debates con Pedro Montes, cuando estaba esa vez como ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, cuando justamente la CONALDE había un tema de separatismo, el tema de división del país, justamente cuando nos organizamos para defender la unidad del país. 2008, Sí, algo por ahí, 2008, 2009. 2007. Ahí estaban, antes de la elección. ahí estaban los colonizadores encapuchados y con armas yendo a Santa Cruz. Inclusive y entre ellos estaba usted. Sí, me sacaron inclusive a mí con armas. No sé, Pero estaba con armas, pues no es que no le pusieron. No sé. Pero yo le digo, así ha sido la función. Y es por eso que ahorita, en este momento, nosotros vamos a recuperar, ¿ya?, la esencia, el estima, la sabiduría, la presencia del movimiento al socialismo, instrumento político. Ahora dicen que el movimiento socialismo instrumento es la parte que ha hecho el fraude. Si revisamos la ley, la normativa, dice claramente quiénes son, porque el tema, la tipificación de la justicia penal es claramente, y está en la ley misma, ¿ya?, en la normativa de la ley electoral y la Constitución. El MAS, el instrumento es una organización política, ¿ya? Las personas que hayan cometido, autores intelectuales, porque no es corporativo el delito, es de tipo personal, ¿no? Entonces, aquellos que han vulnerado esos derechos, por lo tanto, ellos tendrán que asumir. Pero tendrían que perder la personalidad jurídica por haber engañado al país. No, ¿cómo? La personalidad jurídica no, es una institución, es como un Pero sindicato. representa las personas que fueron a la institución. Ahora, y evidentemente la última ley que ha sacado la Asamblea Legislativa, también han debatido en la comisión correspondiente, la Comisión de Constitución, el artículo 17 de esa ley dice claramente: podrán participar todos los partidos, organizaciones políticas que están, ¿ya?, que sean aplicables, que estén vigentes en todo lo que es en el ámbito nacional, dice claramente. Entonces, nosotros somos parte de aquello, y todos los partidos políticos inmersos que han participado y no han participado, están registrados en el órgano electoral, y eso no se los puede coartar, ¿ya? Sí, yo quería hacer algunas puntualizaciones, ¿no? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que hay una ley de convocatoria a elecciones, hay una ley para renovar el poder electoral. En ese sentido, ya la próxima semana, o en 2 semanas, una vez que se conforme los vocales nacionales y departamentales, va a haber un órgano electoral reconstituido y van a ser ellos los que van a fijar la fecha de las elecciones, la convocatoria. Por lo tanto, el proceso electoral ya va a tener una ruta, ¿no?, donde se va a desarrollar. La presidenta se quedará hasta el momento en que salga electo un nuevo presidente o presidenta y entregue el poder. El problema está que el poder legislativo, no tiene competencias para prorrogarse, ¿no? O sea, no hay ni en la historia reciente del país, ni en las atribuciones de la Constitución. Por lo tanto, el Poder Legislativo, el 20, el 21, va a cesar en sus funciones, y si lo han hecho bien habrá que agradecerles, ¿no?, y felicitarles por la labor cumplida,
Y si lo han hecho mal, bueno, no serán reelectos muchos de ellos, seguramente. Entonces, eso creo que es muy importante, Fidel, que el MAS lo tenga que tener claro. No hay posibilidades de autoprorrogarse. Va a quedar el órgano electoral, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. A veces pasa así en la historia, ¿no? O sea, cuando uno escribe la historia del país, a veces hay momentos en que por X o Z circunstancia había un órgano que estaba en falencia o sucedió y va a suceder así. Es muy importante, por eso yo te hacía la pregunta, ¿no? Que el MAS señale que el 22 de enero no se rayen, hermano. Así te lo voy a decir de la manera más sincera posible, porque no va a haber opción a que las movilizaciones que haga el MAS desemboque en algo bueno, ¿no? La ley de garantías, tú has mencionado varias veces en esta intervención, y para mí la ley de garantías es irrelevante en términos jurídicos. Yo sé que expresa la manifestación de ustedes de negociar y obtener algo, ¿no? Y de tener cierta protección, que lo da ya la Constitución que está en plena vigencia. Por lo tanto, yo te puedo ir señalando, no sé si será nefasto lo que diga, que la ley de garantías no va a ver la luz del sol. Es una ley que no va a prosperar por X o Z circunstancia. Entonces, lo más sano, lo más saludable es que el MAS realmente participe del proceso electoral y a partir del 20 renueven su voluntad democrática de participar en las elecciones, de ir con candidatos propios, sin invitados, elegir desde abajo, renovar su programa político, y de esa manera van a poder fortalecer el proceso democrático. Cualquier otra acción, al margen de lo que más o menos estoy hablando, cualquier otra iniciativa va a ir a quebrantar la paz que hemos logrado, la unidad que hemos logrado, y en ese sentido será pues nuevamente el CONADE que se movilice en defensa de la democracia, etcétera, etcétera. Y nosotros no quisiéramos llegar al 20 de enero ya en una situación de convulsión social. De parte nuestra vamos a poner todo en nuestro alcance para que se pacifique el país, vayamos al proceso electoral y fortalezcamos el proceso democrático. Un proceso democrático de renovación que también debe llegar a las bases del MAS. He dicho hace rato, ¿no?, que incluso los cabildos han sido asumidos por las organizaciones sociales. Qué maravilloso, ¿no?, que los cabildos sean ahora una parte nueva de enfocar nuestra manera de hacer política. Ese sería el mensaje que nosotros estaríamos dando desde Muy bien. este lado. Le agradezco mucho a Manuel Morales por estar con nosotros. Él es analista, es parte del CONADE. Gracias, Moira, por estar con nosotros. Un gusto tenerla acá. Encantada, celebro mucho esta autocrítica del movimiento al socialismo y de sus organizaciones sociales, que entiendan que es un momento, una oportunidad también refundacional, y que entiendan que el clamor del pueblo boliviano es pacificación y convivencia en el marco de la Constitución. Si entienden eso, pueden subsistir como partido político, que el país necesita una opción popular también. Y por parte de los ciudadanos decimos de que estamos siempre en pie de lucha por preservar nuestra paz. Muchas gracias, Moira. Don Fidel Surco, ex senador del MAS, le voy a despedir con una pregunta muy breve y le había hecho ya hace mucho tiempo a usted. Usted iba a ser candidato a la presidencia por el MAS, iba a estar ahí, estaba en esa lista. ¿Ahora va a ser candidato por el MAS? ¿Qué le dicen sus sectores, o va o no nos va a decir todavía ese detalle? Bueno, en este momento no es el momento, digamos, de comentar, pero sí ya hay posibles candidatos, ¿no? ¿Usted está entre ellos? Sí, no estoy dentro de los posibles, pero sí vamos a apoyar en este proceso político. Lo que queremos no es confrontación, lo que queremos es unidad, ¿ya? Cómo organizarnos, porque lamentablemente un poquito nos ha dado un bajón. Por eso decimos esto, que sea una experiencia fundamental para poder, digamos, organizarnos mejor, porque las organizaciones sociales siempre ha sido una entidad bien organizada, de fortalecimiento, de poder. A veces siempre hemos sido contestatarios, ¿no? Pero en este sentido, pero pido en este momento de que la señora Yanine Áñez, en este momento, si bien y su señor ministro Arturo Murillo, el ministro de Defensa López, ¿no?, que un poquito vean la Constitución, si bien que esta ley de garantías funcione. ¿Por qué? Si no hubiera sido, digamos, para hacerlos recordar, no lo hubiéramos hecho, no lo hubiéramos planteado. Solamente esa ley de garantía es para hacer recuerdo lo que dice la Constitución. Garantía para los... ¿Cómo garantizamos a nuestros dirigentes hacer nuestra campaña? ¿Ya? Nuestros cabildos. Pero no los delincuentes, ni los que atentan contra el país. Es otro tema, ¿no? Entonces yo prácticamente con esto termino. Convoco
a la unidad del país, ¿ya? En este momento, pacificar el país, pero sin esas diferencias que en este momento existen. Con ADE prácticamente seguimos hablando de una movilización, que prácticamente eso no es bueno. Podemos llevar a un desate de una convulsión de ambos sectores y eso no es bueno. Si queremos ir a las elecciones, afrontaremos las elecciones, ¿ya? Pero llevándolos bien, de manera transparente, quién sean nuestras autoridades, pero que sea eficaz, transparente para el país y quien gane las elecciones nacionales estaremos, quien sea, tal vez nuevamente el movimiento al socialismo en el poder. Don Fidel Surco, gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer tenerla acá. Encantado de estar acá. Gonzalo, Un gusto. encantado. Un gusto, Fidel, haber compartido contigo. Y contigo. Y así, en ese estrecharnos las manos, nos despedimos hasta el siguiente fin de semana. Ojalá que Bolivia sepa tomar bien las decisiones y ojalá que el país se dé cuenta del momento en el que estamos viendo y que está muy atento, indudablemente. Estamos atentos a lo que pueda ocurrir y siempre buscamos la tranquilidad y la pacificación de Bolivia.